Llegamos muy temprano al puerto de Magangué. Habíamos salido desde Sincelejo motivados no solo por la riqueza en fauna y flora de la Mojana sucreña, sino también por la riqueza literaria y cultural que representa el escenario más importante y vivo del Macondo de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Después de 2 horas de recorrido navegando por el río Grande de la Magdalena, el San Jorge, la Ciénaga de San Antonio y el río Mojana, llegamos a Sucre, Sucre. ¿Dónde vamos a llegar? Ahí donde está la flota, así pueden llegar, pero así suave donde vamos. Buenos días. En Sucesos iniciamos un recorrido mágico con todas las aventuras del sin igual Gabriel García Márquez. Bueno, y para conocer la historia del Nobel aquí en Sucre, Sucre, nadie más indicado que el profesor Isidro Álvarez, que nos está acompañando en el día de hoy. ¿Cuánto tiempo transcurrió la vida de Gabo en esta casa? Acá, esta casa fue construida en 1947 y ellos luego salen de Sucre en 1951, o sea, estuvieron más 5 para 6 años en esta casa, pero es que aquí transcurren una cantidad de cosas. Aquí los amigos de Barranquilla le mandan los libros y es recibido una caja de libros de esos que Gabo los tenía como pues los sagrados, y eran como los libros sagrados, ¿no? Sí. De Virginia Woolf, todos estos libros que para García Márquez lo significó tanto. Sí, en la vida de Gabo y su familia, ¿qué ocurrió en esta calle? Mira, es que podríamos decir que es una de las primeras calles del pueblo, porque es la que está a orilla del río y el río era nuestra entrada, era nuestra vida. Es la calle de la Albarrada del barrio Zulia, que era donde ellos vivían. La única condición de seguridad para los niños fue que aprendieran a nadar antes de caminar, pues el pueblo estaba dividido en 2 por un caño de aguas oscuras que servía al mismo tiempo de acueducto y albañal. Los echaban desde el primer año por los balcones de las cocinas, primero con salvavidas para que le perdieran el miedo al agua y después sin salvavidas para que le perdieran el respeto a la muerte. ¿Qué representa este punto junto al puerto? Es el ambiente, la atmósfera que luego García Márquez asume para recrearnos algunos pasajes del Coronel no tiene quien le escriba. Es en este puerto donde pone a transitar al coronel a esperar esa carta que nunca le llegó. Isidro, después de leer lo que está en esta placa, podríamos concluir que Sucre es el pueblo que le abrió el corazón del amor a García Márquez. Pues claro que le abre las puertas, porque este es un pueblo dulce abierto al amor, y García Márquez lo asume de esa forma. De hecho, yo creo también que él se desprende de la masculinidad de Aracataca para encontrarse con el mundo de la feminidad en Sucre, porque aquí conoce a esa mujer que luego se va a convertir en el punto de apoyo de toda su vida. Este es el billar en este pueblo no hay ladrones. El billar como el centro también del encuentro, de la discusión, del análisis, ¿no? Es un lugar en donde todos los hombres venían a encontrarse para discutir las cosas del pueblo. Y de hecho el padre García Márquez también venía acá y un día sacó un revólver diciendo que si en algún momento le sacaban un pasquín a una de sus hijas había muerto, y además traía el investigador más famoso de Cartagena para que descubriera quién colocaba los pasquines. Isidro, lo que advierto aquí en el centro de Sucre, Sucre, en mucho balcón, por momentos se puede parecer a Cartagena, la arquitectura de Sucre, Sucre. O quizás la plaza de San Nicolás. Ah, bueno, aquí ya mira, claro, porque es que ese espacio que nos permite el río de encontrarnos con otros pueblos, lo que hace la gente es asumir los estilos arquitectónicos y comienzan a implementarlo acá. Bueno, Isidro, en esta esquina ocurre algo muy importante en la vida de García Márquez dentro de todo ese mundo maravilloso que él se creó, pero que tiene también mucho de realidad. Sí, es que este es un pasaje que tiene Santiago Nazar o en la vida real Cayetano Gentile, minutos antes de que lo maten los hermanos Vicarios o los hermanos Chicasala. Porque aquí, cuando está en este punto, lo están divisando los hermanos Chica que están al otro lado de la plaza, y cuando se le lanzan con cuchillo en mano para
asesinarlo y cobrarle el honor por haberle quitado o haber estado envuelto en la pérdida de habilidad de su hermana. Él sale corriendo hasta su casa, encuentra la puerta cerrada. Minutos antes su madre la había cerrado porque él creía que su hijo estaba dentro. Y pues en búsqueda de defenderse, de salvarse de las cuchilladas, sigue corriendo, sigue su recorrido buscando la parte posterior. Unos 25 pasos de su casa lo alcanzan los hermanos vicarios contra el portón, que lo encuentra cerrado, y allí con cuchillo capaburro, cuchillo de matarife, comienzan a descuartizarlo. Así que fue una atrocidad lo que hacen con él. En este punto precisamente lo alcanzan y comienzan a destazarlo con cuchillo. Sucesos, historias bien contadas. Sucesos, historias bien contadas. ¿Cuál es la importancia del cementerio en toda la historia de Gabo en Sucre? Como todos los cementerios guardan la historia de los pueblos. Este guarda la historia del pueblo, pero también guarda la historia relacionada con la presencia de García Márquez y los personajes de la obra. Esos personajes reales que hemos relatado en toda la ruta, el Cayetano Gentil, el Santiago Nazar, María Sampaio, la mamá grande, la Pilar Ternera, la Espuelúa, el pastor el flautista, Joaquín Vega, todos estos personajes están, sus mausoleos están acá en este centro religioso, en el cementerio central de Sucre. Y entonces ahí vamos a encontrar la bóveda de Santiago Nazar, y la bóveda también de la mamá grande, como también la de Joaquín Vega, que es el pastor el flautista, personaje de la mala hora. Entonces vamos a encontrarnos con la historia real y la historia ficcional dentro de este espacio. Pero además fue en este lugar donde Tranquilina Iguarán, la abuela de García Márquez, también fue sembrada y sus restos reposaron aquí por varios años, porque ella muere en Sucre y no en Aracataca. Vamos allá. Personaje muy peculiar que es Plinio Balmaceda. Plinio Balmaceda es ese personaje de Tiempo de Morir, Juan Sayago, ese tipo que se enfrenta, bueno, es este mismo personaje García Márquez lo encuentra en Sucre, un tipo que se enfrenta con todas las autoridades, un tipo de 1,90, que su mascota era una tigra, y pasaba por el pueblo haciendo desorden y se enfrenta en un duelo muy parecido al que describe García Márquez en 100 años de soledad entre el coronel y José Aguilar. Ajá. Es el mismo, hay un momento muy especial que García Márquez lo conoce en Sucre y lo vive con todas las historias de Sucre. Entonces Plinio Balmaceda viene a ser ese otro personaje también ahí, o esa relación, y la de Tiempo de Morir, que es el corto que hace, cortometraje que hace García Márquez para la televisión mexicana. Bueno, llegamos a un lugar muy importante dentro de la historia de Sucre. Bueno, después de la narrativa de Gabo, la tumba de Cayetano Gentile Chimento. Sí. Pero es una de las tumbas más bonitas del cementerio. Sí, con un poder, el poder que también representaba económicamente la familia, eran también una familia adinerada, junto con los descendientes turcos libaneses o sirio-libaneses. También esta es una de los mausoleos más representativos y quizás también uno de los más visitados, lógicamente con relación a esa publicación de Crónica de una muerte anunciada y ese personaje central como es Santiago Nazar, porque en la vida real es Cayetano Gentile, el amigo de Gabo. O sea, este homenaje no es a la sangre, a la muerte, yo lo que creo que es el homenaje a la amistad, a la gran amistad que existía entre esta persona y García Márquez, porque eran vecinos, pero además había una familiaridad porque la mamá, Julieta Chimento, era madrina del hermano menor de Gabo. Y entonces ahí había una relación y además con él se iba de parranda, se iba a colocarle serenata a Mercedes, a la novia, y se iban luego a terminar la noche de parranda en La Hora, en donde se enamoraron de la María Alejandrina Cervantes,
viene a ser la Espuelú, aquella que le quita la virginidad no solamente a Gabo, sino que a Cayetano también, y que todos se enamoraron de él. Y viene entonces este personaje a convertirse en ese elemento clave para que García Márquez se explaye en el reconocimiento a ese hermano, a ese llave, y para hacerlo inmortal, ¿no? Lo inmortalizó de acuerdo a todo el proceso que se hizo. Nace apenas 4 días antes de García Márquez, o sea, son muy contemporáneos. Y estudiantes todos, porque ellos venían a pasar las vacaciones acá. La ruta García Marquiana es uno de los grandes retos de las autoridades de Sucre. Fortalecerla, impulsarla y darle vida es una estrategia que viene promoviendo el actual gobernador Héctor Olimpo Espinosa. ¿Cómo hacer, señor gobernador, para fortalecer la ruta? Y cuando hablo de fortalecer la ruta, hablo de infraestructura, de tener acceso más rápido a Sucre, habilitar condiciones para el turismo en toda esa maravilla mágica que fue la vida de García Márquez en esa población, porque el talento humano está en Sucre, pero de pronto fortalecer la infraestructura para que el turista tenga comodidades para llegar y permanecer. Lo primero que yo quiero decir, porque también tenemos que ubicarnos en contexto nosotros, es definitivamente el turismo cultural es nuestro máximo potencial, porque nuestra mayor riqueza es cultural. Yo viví en Inglaterra como en el año 2004, Jorge, y allá fui un día a conocer la casa de Shakespeare. Y eso eran filas y filas y filas de gente y filas de buses y filas y restaurantes y guías turísticos alrededor de la casa de Shakespeare, que no era sino una casa antigua, ubicada en una población un poco marginal, y alrededor de la historia de Shakespeare se tejía un gran potencial en materia turística y una gran oportunidad para la gente, para poder la gente generar ingresos. El potencial está todo, están las casas donde él vivió y está toda la historia y los lugares que inspiraron buena parte de sus libros o de los pasajes de sus libros. Se ha hecho un gran trabajo de construcción de esa historia y los referentes geográficos. Ahora nos falta lo que usted dice, la infraestructura turística. Sí. ¿Cómo hacemos para tener mejores vías de acceso, para tener los lugares más bonitos y para tener una mejor infraestructura para prestarle atención al turista de hospedaje, de alimentación y tal? Estamos en esa construcción. Lo primero era poder construir lo académico, lo literario. Eso está. Eso ya está. Sí. Ahora, ¿en qué andamos? Vamos a recuperar todas las fachadas del centro de Sucre. El proyecto debe quedar aprobado este mes y debe iniciar en el mes próximo, para tardar en el mes de junio. Conseguimos la carretera para pavimentar la entrada de Sucre. Ya se arrancó la pavimentación de los primeros 7 kilómetros. Nos quedan falta todavía 50. Están en contratación por parte de Findeter. Eso va a ser una inversión de casi 200.000 millones de pesos. Ya nosotros hemos hecho como 40 puentes. En fin, es una cosa bastante dispendiosa porque es hacer 57 kilómetros de vía nueva, pero es un legado que nuestra administración va a dejar. Recuperar las fachadas, mejorado el acceso. Estamos también haciendo embellecimiento urbano y ya adjudicamos, o estamos para adjudicar esta semana, voy a corroborar la información, el malecón de Sucre, que recoge un poco esa historia. Claro. Es un malecón precioso, con la pretensión de emular quizás un poco lo de Barranquilla. Sí, pero obviamente adecuado al entorno. Yo creo que eso va a cambiar mucho el entorno urbanístico. Y estoy en el proceso de comprar la casa donde vivió la familia García Márquez, que es de unos empresarios apellido Hanna, que viven en Barranquilla, que su familia es de ahí. Y ya tenemos un diálogo con ellos para poder hacer la adquisición y hacer alrededor de esa casa el complejo cultural García Marquiano, o lo que nosotros llamamos el complejo cultural Mojana, y poder fortalecer todo ese tema de la ruta, más otros sitios que te vas a enterar. Cincé y Sucre principalmente, algunas cosas en Caimito, en la Ciénaga de la Sierpe. En fin, todo eso está en Sucre, inspiró buena parte de la vida, de la obra de García Márquez, y aquí en Sucre está
la gotica de sangre que hizo posible nuestro Nobel de la Literatura, el escritor. Sucesos, historias bien contadas. Sucesos, historias bien contadas. Para el profesor del País de las Aguas, Isidro Álvarez, se ha avanzado en ello, pero aún falta inversión y divulgación para que ese mundo que admira al Nobel de Literatura se entere de los secretos que están guardados en la Mojana. Isidro, después de haber hecho todo este recorrido contigo, que te lo agradecemos de todo corazón, nos gustaría que nos contaras cómo está el fortalecimiento de esa ruta desde el punto de vista turístico para volverla más potente, para que se divulgue más, para que muchos más colombianos y extranjeros puedan tener acceso a este recorrido mágico que tú nos diste por la vida del Nobel. Bueno, después de iniciar como una ruta pedagógica con estudiantes de escuela de Nuestra Señora de las Mercedes, hoy como un producto turístico cultural, se está avanzando en todo ese proceso de estructuración, no solamente del paquete como tal, el paquete que se está ofertando, sino también el manejo y el desarrollo de toda esa infraestructura que también está enfilada a que vaya mejorando y pues podamos adquirir un posicionamiento dentro de todo ese mundo del turismo nacional e internacional, con escenarios que vayan llenando las expectativas de quienes vienen a visitarnos dentro de la búsqueda de esta vivencia de García Márquez. Estamos en el proceso de fortalecimiento con la institucionalidad. Afortunadamente la alcaldía municipal, la gobernación de Sucre han entrado también a ser parte estos últimos 4 años en ese proceso de estructuración, y estamos en los procesos de ambientación de la ruta, en la construcción de unos proyectos como es el complejo cultural Mojana y la casa museo García Márquez, que sería en la casa que ellos construyeron en Sucre, para darle también ese fortalecimiento, pero integralmente va también de la mano con un proceso de proyecto paisajístico, con un parque lineal en toda la albarrada del barrio Zulia hasta conectarse con la plaza, que ya se le hizo una inversión y que también se está buscando esa misma ambientación para que sea un espacio agradable para todos los visitantes. Y ese proceso que se viene haciendo, viene acompañándose con el Ministerio de Turismo, con la demarcación, con las placas que tenemos a través de un proyecto de negocios verdes y el Ministerio de Ambiente, que también ha sido, gracias a eso, un proceso muy eficiente para fortalecer la ruta. Y el trabajo de capacidades. Hemos estado trabajando también con los trabajadores de la cocina tradicional, se han estado ambientando, se han estado capacitando, y lo mismo que con los de guianza de pasajes culturales y ecológicos, con los pescadores, con los que manejamos la ruta ecológica. También se está haciendo entonces el proceso de fortalecimiento y de acompañamiento con el SENA. ¿No se podría hacer un poco más ambicioso y tener la posibilidad de que el gobierno nacional, la gobernación de Sucre, pudieran adquirir todas esas propiedades que hacen parte del patrimonio cultural de García Márquez? Claro, de hecho, mira que empezamos con un proceso clave para esto, que era la declaratoria de esos bienes de interés cultural. Ya se consiguió la declaratoria municipal, tenemos 114 bienes declarados, incluidos todos esos que hemos visitado dentro de la ruta, que hacen parte de la ruta, pero que todos aquellos que también están dentro de ese pasaje histórico del pueblo. Y hoy está en camino a que la Asamblea Departamental también los declare como patrimonio del Departamento de Sucre, gracias a un estudio que la Universidad Nacional, en convenio con el Ministerio de Cultura, se hizo entre el año 2022 y 2023, que ya también el trabajo está dispuesto, y que eso es una apuesta a eso que queremos, para que pueda el Estado
tomar estos bienes, adquirirlos y potenciarlos dentro de esos proyectos como la Casa Museo de Crónica, o sea, el bien donde vive el Santiago Nazar, que también se convertiría en un museo, y la Casa Museo Arqueológico de La Mojana también sería un proceso de fortalecimiento para vincular ya no solamente la presencia de García Márquez, sino toda esa riqueza cultural y oral que tiene La Mojana y que tiene Sucre, que sea una alianza estratégica dentro de la narrativa, dentro de todo ese discurso que hemos estructurado para todos aquellos que puedan venir a visitar y a conocer todos esos 14 años que tuvo García Márquez y su familia en La Mojana, y que le permitió descubrirse también dentro de esos paisajes, dentro de esos espacios amplios como son los patios, esos patios que también se los recreó el maestro Héctor Roa Erazo. Sucre tiene otra población que fue fundamental en el desarrollo de la familia de García Márquez, la siempre bella Cincé. Cuando Gabriel Elillo se va de Cincé tenía alrededor de 22 años en su historial de telegrafista, y cuando él se va para Cataca, que ya se casa y forma su familia, en esa ilusión de ser rico, cuando le estaba yendo muy bien en su botica en Barranquilla, decide venirse para montarla aquí. Y alquilan las casas más emblemáticas en ese momento, inclusive hoy sigue siendo una casa icónica. La diversidad paisajística de Sucre da para encontrar en este departamento toda la oferta que se podría disfrutar en un país. No hay un solo departamento de este país que tenga lo que nosotros tenemos. Que en un pedacito de tierra, que es como este brazo, ¿sí?, donde acá arriba está el Golfo de Morrosquillo, las playas más hermosas de Colombia, y aquí atrás donde está este reloj, están los Montes de María, un complejo de montañas hermosísimo que tiene un potencial para el turismo, naturaleza increíble, con unos chorros de agua maravillosos. Y aquí en mi antebrazo queda la subregión Sabana, donde estamos hoy, en Sincelejo, Corozal, donde hay una riqueza cultural muy grande y productiva. Y aquí abajo en el codo queda la región de La Mojana y del San Jorge, donde esto estuvo. Sucesos, historias bien contadas.